Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y yo soy Pablo Giachelo. Y bueno, la situación nos ha cambiado el escenario con la muerte del Papa Francisco, ¿no? Sí, teníamos un programa diagramado con varios temas. Capaz que no llegamos a ver todo, pues teníamos la editorial, el debate económico, las elecciones provinciales, Ecuador. Y bueno, queremos hablar un poco también de lo del Papa porque es un tema político, no es un tema religioso. El país y el mundo están hablando de esto. Realmente ha generado una conmoción. Totalmente. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién tira primero? Bueno, yo tiro. Dale. Mira, a mí me parece... Bueno, obviamente todo esto es una conmoción, no digamos obviedades, pero... Me parece importante retrotraernos a la asunción del Papa Francisco, porque creo que la asunción del Papa Francisco, cuando asume en 2013, es en gran medida una tentativa de rescatar una institución fuertemente cuestionada y golpeada. Veníamos de Ratzinger, ¿no? Que había recibido y avalado toda una política de abusos en la Iglesia, un cuadro de crisis y quiebra del Banco del Vaticano. Incluso denuncias, ¿no? Por mal manejos o manejos espurios malversación de fondos del Banco de Vaticano, y por lo tanto llega alguien por primera vez, alguien que no era europeo, alguien del sur del mundo, de Argentina, y incluso el nombre que se le atribuye, que se pone el propio Bergoglio como Francisco, a pesar de que no era una corriente franciscana él, yo creo que es una tentativa de parte de la Iglesia más en general de darle un cambio de cara a la Iglesia Católica sometida a una fuerte crisis. En un punto, creo que es una manera, yo hago una analogía, como toda analogía siempre tiene sus imperfecciones, pero hubo una analogía con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno en 2003. Porque Néstor Kirchner llega al gobierno en 2003, hay alguien que es bastante desconocido para el resto de la población argentina, aunque había sido gobernador de Santa Cruz, pero llega con el objetivo de rescatar al Estado sumergido en una fuerte crisis, en el caso argentino una crisis económica y una fuerte crisis social, la rebelión popular del 2001. Y se lo trae con la idea de restablecer el orden y darle una nueva cara, y una figura que había sido menemista y había jugado todo el papel que había jugado Néstor Kirchner, se pinta de progresista para tratar de restablecer el orden en la Argentina. En ese punto hago una analogía, bueno, se trae a alguien del fin del mundo, de la Argentina, a la cúspide del Vaticano, para, bueno, darle una nueva cara a una iglesia fuertemente cuestionada por todo lo que ya mencioné, y en un cuadro de caída de la filiación católica a nivel mundial. No, eso es así. Él mismo lo dijo, creo que en las primeras palabras que da el Papa cuando sale ahí a dar su discurso frente a los fieles, dice, fueron a buscar un Papa en el fin del mundo. Bueno, eso tiene que ver con Argentina, pero lo dice como un dato político. Y el Papa es un Papa que en Argentina proviene de una corriente de peronismo bastante conservadora. Él militó Guardia de Hierro. No viene del progresismo. Yo estuve la mañana en un programa que decía, no, viene de la teoría de la liberación. No, de ninguna manera. Él viene de la derecha peronista. Rechazando la Claro, teoría de rechazando. La liberación. Con una actuación en Argentina bajo la dictadura militar controvertida. Porque hay denuncias fuertes sobre determinada colaboración que tuvo, aunque también hay, Berbisky en su momento hizo muchas denuncias sobre eso, aunque también hay otras personas. El caso de los jesuitas lo tengo acá anotado, Orlando Llorio y Francisco Jalix. Pero también hay otras personas que destacaron, que fueron ayudadas. Es decir, ha habido diferentes tipos de manifestaciones al respecto, lo cual no quiere decir que sea necesariamente opuesto. Puedes ayudar a uno y a otro no. Eso debe haber pasado con varias personas con poder en el país en determinado momento. Pero la institución católica, a mí me importa que la Iglesia es una institución muy importante. Y creo que la Iglesia ha tenido, y eso es muy llamativo de la Iglesia, una capacidad de adaptación increíble, porque la Iglesia tiene 2000 años. Es una institución milenaria. Claro, pero otra vez se ha podido asimilar a diferentes regímenes sociales y políticos e históricos. Hubo iglesias de feudalismo, hubo iglesias de las monarquías absolutas, la Iglesia había una serie de capitalismo, tuvo sus fracturas con los protestantes. Es una institución que ha demostrado una enorme capacidad de adaptación.
Y yo creo que en el momento que le toca a Bergoglio convertirse en papa, lo buscan por dos motivos. Uno es la caída de la consideración de la Iglesia relativa frente a otros cultos. Crecen los protestantes, crecen... Pero también la idea de que la Iglesia juega un papel en lo que uno podría llamar, es una palabra, digo, tomémosla con pinzas, imperialismo democrático, de la crisis que existe a nivel internacional, buscar salidas, determinados pactos entre los estados. El Vaticano mismo es un estado, pero es un estado, aunque es mínimo en el concepto internacional, tiene una importancia estratégica. Y en los dos casos que él fue a buscar, yo creo que es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Porque no logró revertir la caída de la Iglesia y la consideración popular, por más manifestaciones que él hizo, no lo ha logrado. Y después, en términos políticos generales, él venía a buscar o impulsar o apoyar las tendencias más democráticas del imperialismo, pero han prosperado otras. Trump, en la propia Italia, hay un partido como Meloni que es fascistoide, con cierta tradición de Mussolini. Es decir, en Europa mismo crece. Y entonces él se apoya en una corriente del imperialismo que ha quedado relegada, por lo menos en este momento, ¿no? Entonces no ha logrado ni el objetivo de la Iglesia, de revertir un retroceso, que ese retroceso de la Iglesia en su capacidad de adaptación, porque es un retroceso del capitalismo. Esta es la Iglesia del capital, pero no es la Iglesia del feudalismo, es la Iglesia del capitalismo. Y el capitalismo que está en crisis también genera una crisis de la Iglesia. Lógico. Y eso se ve, ¿no? Finalmente porque es la Iglesia como una institución de poder que siempre ha estado asociada al poder bajo los distintos regímenes sociales y políticos, que bueno, ahí está este punto, porque yo hoy escuchaba muchas crónicas, mucha gente que alude a lo que representaba Bergoglio, que efectivamente fue un cambio de cara de la Iglesia como institución. Y ahí, cuando uno habla de las rupturas, también a veces tiene que ver la contracara de muchas rupturas que son para garantizar continuidades. Finalmente él viene a rescatar esa institución fuertemente desprestigiada, golpeada y demás, con un discurso distinto. Ha tenido posiciones muy disruptivas en relación a lo que la Iglesia Católica nos tenía acostumbrados. Recién recordábamos, bueno, estuvo Vance hace poquito, el vicepresidente, y él tuvo manifestaciones. Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, manifestaciones a favor de los migrantes. En su momento también se manifestó contra el genocidio en Gaza. Pero bueno, al mismo tiempo, ese cambio de discurso es para sostener una institución que no ha revertido su carácter social y político. Finalmente, un carácter fuertemente regresivo. Y reaccionario. La institución de la Iglesia Católica, y para nosotros que somos revolucionarios y marxistas, la religión como institución, ¿no? Y en ese punto se ven aspectos sensibles. Por ejemplo, yo que milito en el movimiento de mujeres y diversidades, Pablo decía al inicio que veníamos de papados fuertemente cuestionados por el encubrimiento en materia de los abusos sexuales hacia el interior de la Iglesia. Y en ese punto no fue una ruptura el Papa Francisco ni Bergoglio, quien era antes. De hecho, aquí en nuestro país hemos tenido numerosas denuncias, hay una red de familiares de víctimas de abusos y de víctimas muy extendidas, y uno de los casos más emblemáticos que uno recuerda es el del padre Grassi. Grassi hoy está condenado, pero lo cierto es que en su momento, durante todo el proceso judicial, cuando Bergoglio era el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, envió a escribir 2 tomos de libros, no solo para justificar la inocencia de Grassi, sino denostando también a las víctimas. Y al padre Grassi nunca se le quitó la condición de sacerdocio, de cura. Lo mismo ocurre, bueno, en Chile, en América Latina, pero a escala de todo el mundo. La visita a Chile del Papa terminó muy mal, porque los familiares y las propias víctimas de abuso de la Iglesia de Chile se sintieron destratadas por el Papa. Lógico, claro, fue el caso de que fue Caradima. una promesa incumplida. Exactamente. Que la designación del obispo Juan Barros en Osorno, designación como obispo, que había sido cómplice de Caradima, que estaba comprobado y juzgado como abusador de menores, y a pesar de numerosas manifestaciones, movilizaciones y demás, se defendió la designación de este Juan Barros como obispo en Osorno. Y se hizo público un video en el cual había un cuestionamiento desde la propia iglesia a la designación de Juan Barros como obispo, y Francisco diciendo, esto fue en 2015, diciendo no se dejen llevar por las narices de los zurdos.
Y luego con el tiempo tuvo que finalmente renuncia a Juan Barros y bueno, reconoce en parte el error Francisco, pero hubo toda una política de encubrimiento y de sostenimiento. Y aparte no tomó ninguna medida para desarmar lo que los sobrevivientes denuncian como una verdadera red de pedofilia que funciona hacia el interior de la Iglesia Católica. Es un punto muy fuerte. Hay una película, no sé si la vieron, que retrata los abusos en la iglesia de Boston. Ah, sí. Creo que se llama Primera Plana, si no me equivoco la película, que es bestial. Yo nunca fui al cine a una película que cuando termine el silencio era total. Nadie se animaba a decir nada porque era una conmoción en la sala. Y esto es generalizado. Que en un momento sale la tapa con toda la cara de los... Claro, de los... pero como la iglesia, el obispo de Boston, que se rodeaba con las fuerzas políticas, hacía con el gobernador, tenía una protección brutal. Y la iglesia es una institución piramidal. El que designa todo, el Papa es un monarca. Sí, es un monarca. Es un monarca. Reinado. Por lo tanto, las designaciones corresponden finalmente a su decisión. Y son decisiones que ha tomado él, en muchos casos promoviendo curas abusadores. Ahora, después hay un aspecto interesante también para ver. El Papa jugó un papel importante cuando asume Alberto Fernández. Esto quedó muy atrás, nadie se acuerda, pero yo estaba en un programa y lo toqué el tema. Porque cuando asume Alberto, si se acuerdan, el Papa convoca una reunión en el Vaticano donde va el ministro de Economía Alberto Fernández con Guzmán, con Georgieva, a discutir el problema del FMI, cómo se renegocian las deudas. Y fue el primer... Lo cual es importante porque veníamos de un debate en Argentina si había que reconocer o no el préstamo de 45.000 millones de dólares que le había dado el FMI a Macri, que había sido una estafa de Caputo, y que el país no tenía ninguna posibilidad de devolver esa deuda porque esa deuda se había fumado. O sea, no se invirtió en nada, no se generó las condiciones para un repago, entonces la guita no estaba. Y el Papa fueron varios días, un seminario que va también el propio Alberto Fernández. Es decir, que los primeros días de Alberto Fernández en la Casa Rosada se trasladó al Vaticano y ahí se discutió. Y fueron los primeros pasos a una renegociación de la deuda que sirvió para reconocer lo que le dio el FMI. La estafa del FMI. El fraude del macrismo. Y terminó en un fracaso. Porque la línea del Papa fue una línea media reformista. Es decir, un capitalismo, llamarle humano. Sí, humanista. Humanista. Y entonces, bueno, dijo, eso hay que rescatarlo. Él dijo, es una masacre lo que está pasando en Gaza. Bueno, esto vale porque Milei dice que va a viajar. Pero Milei avala la masacre de Gaza. Es decir, tampoco seamos torpes en no reconocer los matices. Esos matices existen. Milei está, digamos, claramente alineado en otro bando del imperialismo. Político. Trump, Netanyahu. Pero esa orientación en Argentina fue un fracaso. Y el Papa fue el gestor de alguna manera de todo eso, ¿no? Totalmente. Hubo mesas, ¿no? Después hubo otras tentativas, ya creo que en 2022, no recuerdo, pero tratando de montar un pacto social con la participación de la Iglesia. Claro. De la burocracia sindical, de sectores empresariales, del propio Estado. Bergoglio jugó un papel muy importante. Vos hablabas de lo del 2000, lo de Néstor Kirchner, cuando gana en el 2003. Bergoglio, antes de ser Papa, fue el obispo de Buenos Aires. Es decir, dirigía la catedral, es la iglesia más importante dentro de Argentina. Y él convoca, yo militaba ya en esa época, tengo a unos años más, convoca unos acuerdos para tratar de evitar el argentinazo. Se arma una mesa de negociación en la iglesia, en el cual va el radicalismo, el peronismo, la unión industrial, la sociedad rural, las fuerzas vivas de la sociedad, el gobierno y los partidos de oposición, con representación parlamentaria. Eso no termina en nada y se produce el argentinazo. Y si fue un operador muy claro de los recambios políticos que se estaban discutiendo ahí, y en esa reunión se discutía abiertamente la devaluación monetaria, que la Rúa no quiso llevar adelante, se derrumba la convertibilidad, argentinazo de por medio, confiscación de los depósitos, y buscan darle a eso un... Y el diálogo argentino convoca también después Duhalde, lo hace con la anuencia de la iglesia, y específicamente de Bergoglio. Y después va a tener una gran pelea con el kirchnerismo. Si ustedes recuerdan... Apenas asume Bergoglio como papa, chocan. Hay un choque entre Cristina pero un choque previo. Claro, como consecuencia de un choque previo. Lo que se llama la homilía que se hace el 25 de mayo en Argentina, que es que va el presidente a la misa. Nunca iba a la catedral, que era la tradición histórica. Iba a una homilía en Santiago del Estero, en Tucumán. El kirchnerismo obviaba
Lógico. Bueno, cuando a él lo designan papa en el año 2013, Cristina ese se queda día de matada. la fumata blanca, venía de una confrontación con el gobierno Sí, de sí. Cristina. Que, bueno, la propia Cristina después se tuvo que reacomodar frente al fenómeno mundial del papa argentino. Pero tuvieron choques muy fuertes. Por ejemplo, el Papa tuvo una activa participación política en la vida argentina. Y yo recuerdo, por ejemplo, con el matrimonio igualitario. Claro, él se Él opuso. fue un activo militante Sí. contra el matrimonio igualitario. Y luego la Iglesia, con él como Papa, pero bueno, una fuerte influencia en la Iglesia argentina, en todo el papel que jugó con respecto a la lucha por el derecho al aborto legal. Claro. Si ustedes recuerdan, la primera vez que se trata el tema fue en el año 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, algo que nosotros en su momento leímos con bastante claridad, que era una maniobra del macrismo para golpear al peronismo. Era el Papa peronista, el PJ frente a un tema que le resultaba muy delicado, contrariamente a los Guillermo Moreno y demás, que quieren presentarlos como que se pasaron al campo del feminismo. Cristina estaba en contra en ese momento. Cristina aportó un voto clave para que caiga en el Senado, Claro. en ese año, en el 2018, el de García Larraburu, una senadora muy cercana a Cristina, que fue lo que permitió que se volteara. Y aparte, hasta incluso el sector de la iglesia más progresista, los curas, villeros y demás, en esa oportunidad, año 2018, se pasearon por el debate en la Cámara de Diputados para decir que el aborto prácticamente era lo mismo que un genocidio. Tengo la frase que dijo exactamente el Papa Francisco en un discurso que dio en el Vaticano. En 10 de octubre de 2018 dijo que interrumpir un embarazo es como contratar un sicario. Es decir, que en el marco de donde se estaba discutiendo el problema del derecho al aborto acá en Argentina. Luego él mismo se fue reacomodando y tratando de ayornar, es decir, hoy muchos rescatan cierta flexibilidad con respecto a las identidades y demás, pero bueno, estamos en el día de su fallecimiento haciendo un recorrido por su trayectoria integral e importa ver esto de... Bueno, y como Bergoglio, antes de ser papa, en 2010, cuando se trató la ley del matrimonio igualitario, dijo que era una pretensión destructiva del plan de Dios. Es decir, eran posiciones, en toda esa materia, Posiciones muy por derecha. muy derechistas, muy reaccionarias. Bueno, pero ahí vale la analogía que vos hacías con el kirchnerismo, por ejemplo. Porque Néstor y Cristina fueron rabiosamente menemistas durante los 90. Los compañeros de Santa Cruz no nos van a dejar mentir. Ante cada conflicto obrero se manejaba con la burocracia sindical, patotas, etc. Nada que envidiarle a la tónica del gobierno nacional en aquel momento, bajo el menemato. Y luego, en el 2003, con mucha habilidad política, argentinazo de por medio, los tipos conscientes de que tenían que reconstruir la autoridad política de un Estado fuertemente golpeado por la movilización popular, necesitan readaptar cierto discurso y proceder a una cooptación. Y lo de Bergoglio tiene ese contenido, ¿no? Lo fueron a buscar al último rincón del planeta para reconstruir la autoridad de una iglesia que estaba siendo cuestionada. Pero en ese punto, el kirchnerismo le fue mejor que al Papa. Sí. Porque por más que el kirchnerismo después terminó mal, pero Cristina sigue siendo un factor político de Argentina, lo del Papa fue mucho más módico. Porque incluso dentro de la propia iglesia, los cambios fueron muy pequeños. Por ejemplo, todavía los curas no se pueden casar. Digamos, debates que ha habido, y no lo... Digamos, un tema importante, que no se pueden casar. No puede ser sacerdote a las mujeres. Esas son cosas que se le ha reclamado y el tipo nunca lo cambió. Es decir, que no hubo cambios que se llaman revolucionarios. Él mismo no se hubiese llamado revolucionario. Eso es lo que te puede decir Grabois, que, bueno, es gente que quiere usar al Papa a su favor. Y después fue un Papa de la burocracia sindical. Muy fuertemente. Eso, creo que la conexión aérea Buenos Aires-Roma, la cantidad de burócratas sindicales que viajan permanentemente a ver al Papa. Gerardo Martínez. Diferentes moyanos en todos sus apellidos, Cavalieri. Yo me atendí en una clínica tenía la obra social de Cavalieri como monotributista. Entrabas, te daba Cavalieri con el Papa, en todos los lugares que vos entrabas te iba a ver oculista, Cavalieri con el Papa, Cavalieri con el Papa. Muy de eso, aunque bajo el gobierno de Cristina Kirchner, recuerdo muy bien, en la huelga del casino, que fue en el 2007, sí, o 2008. 2008, verano de 2008, Cristina venía de ganar. Fue una huelga que nos pegaron como gato en bolsa. O troco en bolsa. Aparte no salía por la tele, nos daban. Sí. Aparte ahí en la costanera, nadie no se veía nunca. El Papa recibía a los huelguistas. El Papa recibió a los familiares de Cromañón. Es decir, que con el kirchnerismo
tuvo choques por izquierda y por derecha. Por izquierda y por derecha, o sea, medio un poco y un poco. Ahora, después lo de Milei, hay que decirlo, lo de Milei es un farsante. Sí, total. Porque el tipo le decía... Le decía que era el representante del maligno claro, en la tierra. Del diablo. Es un lenguaje que nosotros no usamos porque nosotros no creemos ni en Dios ni en el diablo. Pero bueno, un lenguaje insultante, comunista y toda la historia. Y después dijo una cantidad de cosas que no sé. Ahora viaja. Ahora, jugó un papel también el propio Papa en la campaña electoral. Apoyando a Massa. Apoyando a Massa balotaje. abiertamente. Sí. ¿Qué fue? En la caminata creo que a San Cayetano, que estaba lleno de carteles contra Milei, ¿no? No implícitos, pero que eran claros, evidentes. Bastante lo explícitos. más explícito que se puede ser. Muy evidentes. Claro. Y bueno, pero también ahí Milei, el tipo está escrito, él defiende a Netanyahu, yo decía recién, él defiende a Trump. O sea, es una línea del imperialismo de mucha más ofensiva. El Papa mismo se lo criticó durante mucho tiempo por no condenar la ocupación de Rusia a Ucrania. Es decir, que se ubica en la disputa internacional tratando de evitar o de evitar esa guerra. Claro. Es decir, el tipo quiere evitar la guerra mundial, pero eso no lo va a lograr. Entonces, quien piense, pues yo vi a unos izquierdistas bastante confundidos, que vamos a evitar las guerras del capitalismo haciéndonos del Papa, se equivocan, hay que tener con el capitalismo. Porque la tendencia reformista que el Papa podría terminar tratando de corporizar, está condenada a ser fracaso, porque las tendencias a la guerra son mucho más fuertes que los intentos por evitar que se desenvuelvan tendencias que son objetivas del capital. Digo, porque hay muchos de izquierda que están tristes. Digo, no que uno esté contento, pero dice, no, se nos murió la última referencia que teníamos. No. El Papa no evita la guerra, no lo puede evitar. Es que finalmente, como corriente reformista, dentro de una institución fuertemente adaptada al capitalismo, lo que expresa es esta idea de la conciliación del capital y el trabajo, por ejemplo. Ahora, la religión, y la religión católica particularmente, y las monoteístas, se han adoptado tan bien al capital porque finalmente juegan un papel de fuerte regimentación social hacia el interior de una comunidad. El monoteísmo es una iglesia, un solo Dios. Lógico. Un solo Dios que tuvo que ver también con que los estados se fueron centralizando. Un solo estado, un solo Dios. No puedes tener 14 dioses por estado. Y un Dios con preceptos y capacidad de regimentar e imponer criterios de los vínculos sociales, que va al campo de las relaciones interpersonales y al campo de cómo se organiza una sociedad, que se han convertido en pilares ideológicos del régimen capitalista. Entonces, eso se ve de manera muy sensible en preceptos como poner la otra mejilla y tolerar la opresión, es decir, todo lo contrario, una tendencia revolucionaria o disruptiva contra los pilares del régimen de explotación social. La religión viene a ofrecerle un favor muy útil en materia de disciplinamiento y de conceptos ideológicos que justifican la preservación de esas relaciones de explotación. Hacia el interior de las familias, por ejemplo, las jerarquías. Recién decíamos, la institución católica es una institución fuertemente jerarquizada. El opio de los pueblos. Exactamente. A eso quería llegar. A las fuentes. A eso quería llegar. ¿Ustedes cuál fue su relación con la religión? A ver, bueno, yo vengo de un pueblo muy religioso como Luján. Afortunadamente mi familia no es nunca fue muy practicante ni muy creyente. Así que como me dieron cierta libertad y yo iba a una escuela pública y todos mis compañeritos tomaban la comunión, lo quise hacer. Me acordaba que, pobre, mi catequista era divina, pero la volvía loca, y tomé la comunión y al otro día me declaré atea. Yo no estoy ni bautizado. Vanguardia. Al infierno. Al infierno derecho. Vos que estás con el maligno. No, yo fui un secundario católico. Primario no, secundario católico. Pues en mi barrio no había secundarios públicos en Escalada. Y era muy reaccionario porque eran eslovenos que se fueron de Yugoslavia cuando fue la revolución anticomunista. de Tito. Claro, era muy anticomunista, acá estoy. No, y era muy gracioso porque era muy anticomunista. Y yo me acuerdo que también mi catequista la volvía loca porque yo era ateo. Y un día trajeron a un tipo, a un físico, para ganarme el debate. Y me ganaron el debate con las 7 tesis de la comprobación científica de Dios de San Agustín. A la flauta. ¿Te das de acuerdo? Entonces me dice, fui a leer a Marx buscando que Marx me explique. Que lo refute. Claro, que Dios no existía. Y Marx nunca te explica que Dios no existe. Marx te explica que el hombre creó a Dios. No te explica que Dios no creó al hombre. Eso lo da como... Sobreentendido. Entonces, y el problema es que el hombre crea a Dios es el problema del socialismo. Es decir,
Cuando Trotsky, en la Revolución Traicionada, no sé si se acuerdan, critica el asalto de estanismo a las iglesias, dice, bueno, podés tener con la religión como un acto de un hecho. Sí, o como una coacción. Es un proceso. En Cuba se prohibió, había iglesias clandestinas. No. Cuando el hombre, la mujer, la sociedad se hace dueña de sí mismo, cae la religión. Es una superación, Es una superación de otro orden. de la enajenación de las propias personas. Sí, de la sociedad. Lógico, de la alienación, porque ese Dios Claro. creado por el hombre se le impone y lo domina. Y lo domina, finalmente. claro. Entonces, es lo que se te hace ajeno, Claro. se te domina. Entonces, bueno, el opio de los pueblos, de Marx, nosotros somos marxistas. Digo, hay tantos de izquierda que me ponen mal que se hagan Es que esa superstición tiene que ver también con el sostenimiento de una sociedad dividida en clases sociales. Y mucha gente se hace católica o creyente al final de su vida, Por la duda. por las dudas, medio cagándose. No, y también como una forma de cierta desmoralización. ¿No? Y bueno, eso... Así que bueno, fue... Pero nuestra fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente que en los días de nuestra juventud. Ah, la pucha. No somos jóvenes todavía. Somos jóvenes. Salió el poeta. No, bueno, esa es una frase de Trotsky conocida. Bueno, conocida por los trotskistas, ¿no? Sí, tampoco es que... Tampoco es tan conocida. Bueno, no, a ver, sí, se nos fue el programa. Nos quedó algo. ¿Cuánto va? Como... 25. No, nos quedó cómo sigue todo esto. Ahora, vamos a ver. Yo no sé si vieron la película, o mírenla, El Cónclave, que es, bueno, cómo se define al interior de la iglesia el nuevo papa, ¿no? Y bueno, y expresa una puja de poder interna muy aguda. Ahora, haciendo un pronóstico, que es difícil hacerlo porque uno no conoce cuáles son las tendencias internas, ¿Hay pero... encuestas? No de quién va a salir, ¿Cómo están los sino sondeos? si se va a reforzar una tendencia, entre comillas, progresista de la iglesia, o si lo que va a primar va a ser una Tendencia más conservadora. tendencia aún más conservadora. Yo conozco a alguien que conocía al Papa, que el Papa casi sale Papa cuando eligen a la Ratzinger. Sí. Fue en el 2005, si no me equivoco. Y esta persona que conoce al Papa me transmitió que después le dijo, el Papa, mirá, ese concilio del 2005 era lo más parecido al PJ bonaerense. Fantástico. Sí, sí. Es decir, además, el PJ bonaerense es Sí, un sí. juego de niños. ¿Querés saber lo que son las roscas por el poder? No, que es agua. Nadie toma un vaso de agua del otro por la Sí. duda. Sí, sí, no, sí. ahí son asesinatos, son. Sí, no jodan, ¿no? Bueno, está buena la película, mírenla porque tiene un final medio progresoide, pero bueno, está bueno porque se ve todo esa, la rosca y la puja y la lucha por el poder al interior del cónclave, en la puja por quién va a ser el nuevo papa. Bueno, ¿pasamos de tema? Fumata blanca. ¿Vamos a la editorial? Vamos a la editorial. De la situación política Y después nacional. vemos cómo seguimos. Y después vemos cómo seguimos. Pero hoy estamos obligados a empezar. Estamos por acá. obligados. Antes de que nada, acuérdense de suscribirse, activar la campanita y de darle me gusta al videíto, así se difunde y se conocen las posiciones socialistas. Bueno, sin más, le damos paso al clásico editorial de Gabriel Solano. En los últimos días, en Argentina ocurrió un hecho extraño. Porque veníamos, de una manera muy clara, muy indudable, de una crisis del gobierno de Javier Milei. Teníamos una crisis económica especialmente, con una caída de las reservas del Banco Central, con un crecimiento de la inflación, que ya lo hemos visto estos días, con un incremento de la brecha cambiaria, y se había creado en el país la convicción de que el gobierno no lograba llevar a octubre con este plan económico que tenía. Y ese hecho es importante porque el gobierno se había jugado a llegar a octubre y la evidencia de que no iba a poder hacerlo lo obligaba a maniobrar contra su voluntad en el medio de un proceso electoral. Y se llega al acuerdo con el Fondo Monetario e inmediatamente el gobierno se proclama triunfador y aparece en general un clima exitista en el país, como si todos los problemas que venían desarrollándose y todos los elementos de crisis que el gobierno venía manifestando fueron por el solo acuerdo con el FMI dejados de lado, superados, y lo que tenemos por delante
es un futuro próspero, por un lado de la economía argentina y por otro del propio gobierno. ¿Esto es así? Porque el gobierno hay un clima de euforia. Un clima de euforia que no solo está en la camarilla del gobierno, sino en un clima de euforia que también está en los llamados mercados. Porque también en los últimos días subió las acciones argentinas en los diferentes mercados, tanto en la bolsa argentina como en la bolsa de Nueva York. Se redujo bastante el riesgo país. El riesgo país es la cotización de los títulos de la deuda del país. También se redujo esa tasa de riesgo país. Y los dólares, es un aspecto importante, los dólares que muchos auspiciaban iban a llevar rápidamente a 1.400, a 1.500 pesos, no se dio y tenemos una caída de los dólares. E incluso la inflación, que el 3,7 del mes de marzo se consideraba un salto, que colocaba un piso muy fuerte para lo que viene. Muchos vamos a ver, porque los supermercados están anunciando que no va a haber aumentos. Es decir, se ha creado un clima transitorio de cierta normalidad que le permite al gobierno aparecer con un festejo muy llamativo después de haber tenido un principio de año muy negativo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Ha cambiado realmente la situación de fondo? ¿O lo que tenemos es una significación de corto plazo en el cual rápidamente vamos a ver nuevamente los elementos de crisis sobre la mesa? Acá es importante ver lo siguiente. El acuerdo con el FMI es un acuerdo muy precario del gobierno, por el cual, como usan a veces los economistas un término que creo es correcto, el gobierno recibe reservas prestadas. No son reservas para el Banco Central genuinas. No han sido logrados o por un ingreso de capitales que vienen así inversiones en el país, o por un incremento del comercio exterior, es decir, exportamos mucho más que lo que importamos. No es por eso. Si se han incrementado las reservas del Banco Central, fue especialmente porque entra el préstamo del Fondo Monetario. Ya ha entrado más o menos 12.500 millones de dólares, y eso ha reforzado esas reservas del Banco Central. El gobierno está jugado a bajar el precio del dólar. Y para bajar el precio del dólar ha tomado medidas adicionales. No solo pedirle plata al FMI, sino también al Banco Mundial, también al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID. Y acaba de tomar una medida, que hay que seguirla con mucha atención, que es autorizar a que ingrese capital de corto plazo al país y que luego pueda retirarse accediendo al mercado único de cambios para especular con las diferenciales de tasa de interés que existen. Lo que se suele llamar el carry trade. Es decir, ha modificado las normas del Banco Central autorizando el ingreso de corto plazo que tiene que estar en el país durante 6 meses y luego poder irse accediendo al mercado único de cambio, es decir, sin cepo. Uno se da cuenta en lo siguiente, ¿qué mes estamos ahora? Estamos en abril. Si sumamos 6 meses, tenemos mayo, tenemos julio, tenemos agosto, septiembre y octubre. En octubre que hay elecciones. Es decir, que el gobierno se da como política el ingreso de capital internacional de corto plazo, convocándolo al país a hacer negocios con la tasa de interés alta que está pagando ahora el sistema financiero argentino, para bajar el dólar y llegar a las elecciones de octubre con una inflación relativamente en calma, con un tipo de cambio controlado, en la expectativa que de ese modo el gobierno pueda ganar las elecciones de octubre. Han aparecido ahora informes de bancos internacionales muy importantes, como la banca Morgan, diciendo no se pierdan el negocio que va a hacer Argentina en los próximos meses. Y llama al capital financiero internacional a venir a Argentina, no a producir, no a invertir, sino a aprovecharse de este diferencial de tasa de interés. Se estima que en 6 meses la ganancia que podría tener el capital financiero en dólares sería de entre el 26 y el 30%. Tengamos en cuenta que la tasa de interés anual de Estados Unidos está entre el 3 y el 4. Es decir, una diferencia enorme, porque solamente en 6 meses se podría tener beneficios en dólares del 30%. Y la banca Morgan dice, hay que ir a Argentina. Aprovechemos esto, que no va a durar toda la vida. Llega el mes de octubre a las elecciones y ahora tenemos que ingresar. Es un tema interesante ver también lo que pasó bajo el gobierno de Macri, porque esto marca una alerta a lo que puede venir en Argentina. Bajo el gobierno de Macri, cuando fue la corrida del año 2018, había invertido en diferentes instrumentos la deuda argentina y activos en pesos en Argentina unos 25.000 millones de dólares del exterior.
Cuando cambia la situación y empieza la fuga de capitales, entre ellos uno de los principales promotores fue el propio Banca Morgan, que ahora se llama Avenida Argentina, se va estos 25.000 millones de dólares, se viene la devaluación monetaria, se arma un proceso inflacionario mucho más alto y Macri, a pesar de haber ganado las elecciones de 2017, termina perdiendo las elecciones presidenciales por amplia diferencia. Ahora estamos en una situación que tenía una modificación con lo de 2018, que es que la mayor parte de las inversiones que había en activos en pesos no era de capital internacional, era de inversores más locales. Lo cual no quiere decir que no se puedan ir, también se pueden ir. Pero el llamado al ingreso del capital internacional modificando normas del Banco Central para que puedan irse accediendo al mercado único de cambio es una modificación. Y muchos dicen, che, cuidado, que esto le pasó a Macri. Vinieron los 25.000 millones de dólares y luego se fueron del mismo modo que vinieron. Y el cepo, que no se levantó para una cantidad importante de cuestiones, se levanta para el especulador internacional de corto plazo. ¿Y esto a qué va a llevar si esto sale bien? Porque acá hay dos variantes. Que salga mal o que salga bien. Si sale mal, tenemos una devaluación próxima en algunas semanas, el proceso inflacionario se descarrila las próximas semanas, bueno, sale mal. Tantas veces pasó en Argentina. Pero supongamos que salga bien. ¿Cuáles serían las consecuencias para el país? Si sale bien, tendríamos un dólar a 1.000 pesos. Porque Milei dijo, yo solamente voy a comprar cuando toque la parte de abajo de estas bandas, 1.000. Ahora, un dólar a 1.000 significa que con una inflación que hemos tenido 3,7 en el mes de abril, que sea del 4% y pico en el mes de mayo y algo parecido en el mes de junio, el atraso cambiario que existía se va a profundizar. Esto es un tema importante. Y tenemos una gran caída ya en los últimos meses del superávit comercial. Si uno ve marzo nada más y compara marzo del 2025 con marzo del 2024, acá tenía el número, en marzo del año 2024, el superávit comercial fue de 2.144 millones de dólares. El año 2025, este marzo, fue solo de 323 millones. Es decir, que hay una caída brutal del superávit comercial y con un atraso cambiario mucho más fuerte podemos ir a un déficit comercial. Es decir, que tendríamos ahora todas las cuentas externas del país prácticamente rojo, con la única salvedad de que ingresa capital del exterior, aprovecharse de esta tasa de interés diferencial. Ahora, ese atraso cambiario, ¿qué va a llevar? Mayor cantidad de despidos, va a llevar a una destrucción de distintas fuerzas productivas instaladas en el país, a un reemplazo por importaciones directamente de manufactura terminada, y esto de la mano de un choque contra los salarios, que es lo que debemos analizar. Pero antes de entrar a los salarios, también está generando una crisis con una base social capitalista del gobierno, especialmente con el agro. ¿Qué dice el agro? Yo antes tenía el dólar blem. El dólar blem era que tenían que liquidar el 80% al oficial, pero un 20% a los dólares alternativos, que cotizaban un poco más alto. Si baja a 1.000, van a estar por debajo del dólar blem, con insumos que se han dolarizado y han aumentado. Entonces Milei le dice, rinda, tiene que ahora venir a hacer su liquidación al Banco Central, porque en junio, julio, volvemos a subir las retenciones de 26 a 33%. Y entonces va a generar un choque con el capital agrario. Veremos cómo se procesa este choque con el capital agrario. Y puede también haber un choque con sector de la burguesía argentina que vean cómo son golpeadas por las importaciones. El gobierno le ofrece capital agrario, no sean tontos, le dice, liquiden ahora y hagan también carry trade, como hace la Banca Morgan. No ganarán por la exportación, pero ganan por la especulación financiera. Y le ofrece a un sector de las clases medias más pudientes del país también engancharse en un proceso especulativo. Metete en un plazo fijo y lo que perdés por el salario lo recuperás, aunque sea parcialmente, con un plazo fijo. Es un proceso especulativo de muy corto plazo que lo más seguro es que termine en una crisis postelectoral. Si es que sale bien, es decir, si esto le da llegada a las elecciones, porque estructuralmente el país va a ir para atrás. Menos exportaciones, déficit comercial, destrucción de fuerzas productivas del país, mayor desocupación y lo que es importante también, una caída del salario. Lo que se suele llamar una readecuación de los precios relativos no es otra cosa que cae el precio de la fuerza de trabajo, el salario, y se incrementan otros precios en relación al salario, como ser los servicios, como ser bienes de distinto tipo, bienes y servicios, que hacen que el obrero con su salario pueda adquirir menos que en el pasado, y por tanto ese salario está más desvalorizado.
La lucha por una reapertura de paritarias, que tenía que ser hoy el punto número 1 de reclamo del movimiento obrero, la burocracia sindical lo hace de una manera muy pusilánime. Porque, por ejemplo, UPCN acaba de firmar 1,5% del aumento de salario, pide la reapertura de paritarias después de haberla firmado. Y otros sindicatos están en la misma tónica. Entonces, este éxito que el gobierno proclama, este festejo anticipado, en Argentina ya lo hemos visto en el pasado, y lo más probable es que termine con una crisis de muy corto plazo, que puede dar lugar incluso a un choque interno con la clase capitalista, con sectores de ella, pero especialmente con el pueblo, que va a ver cómo tiene que soportar cumplir esta promesa de grandes ganancias para el capital financiero. Este 26-30% de ganancia que va a tener el capital financiero con el carry trade va a ser a costa de los salarios que no se paguen. Porque el pago de la deuda finalmente que tiene que hacer el gobierno, y este es un aspecto central, va a ser solamente con un superávit fiscal que va a ser a costa de menos salud, de menos educación, de menos salarios. Y este tema de fondo el gobierno lo tiene que llevar adelante. Entonces la única respuesta que tiene el gobierno y la única salida a todas estas contradicciones es decir a la clase capitalista que va a ir contra los trabajadores, que va a reducir el salario, que va a aplicar la reforma laboral, que va a aplicar la reforma previsional. Entonces viene una pulseada fundamental y tenemos por delante el 1 de mayo. Y el 1 de mayo es una fecha muy importante para nosotros. La burocracia sindical acaba de convocar una marcha el 30 de abril, no el 1 de mayo sino el día previo. Y nosotros pensamos que esa marcha, que hasta donde tenemos información no va a ser con paro, por lo menos no lo han dicho ellos públicamente al momento que estamos ahora haciendo este editorial, no va a ser suficiente de ningún modo para enfrentar este plan de guerra contra el pueblo y este plan de festejo y de entrega de capital financiero internacional. Nosotros tenemos que participar de esa marcha, por supuesto no le vamos a dar la espalda a la marcha, pero tenemos que hacer con una columna independiente que proclame la necesidad de desarrollar todas las luchas que están en curso y generar las condiciones para una huelga general. El único medio para derrotar al gobierno. Y el 1 de mayo, nosotros como Partido Obrero le estamos planteando a todos los partidos del Frente de Izquierda levantar una tribuna independiente en Plaza de Mayo. No puede ser que el Frente de Izquierda renuncie el 1 de mayo a hacer un acto en la Plaza de Mayo. Ha sido una conquista histórica de la izquierda argentina estar presente los 1 de mayo en la plaza, porque el peronismo desertó hace muchísimo tiempo de los actos del 1 de mayo. Así que llamamos al partido del Frente de Izquierda a tomar esa bandera, a continuar lo que ha sido una conquista política y que este 1 de mayo estemos en la Plaza de Mayo con un acto del Frente de Izquierda. El tema de las paritarias evidentemente va a ser el tema clave, ¿no? Se coloca en el tope de la agenda porque, bueno, como se decía recién, se han cerrado todas las paritarias a la baja. La otra vuelta, creo que fue el lunes pasado, ¿no? Que vos hiciste un informe, sí, Juli, con todas las paritarias cerrando en el 1% mensual. Y nadie prevé que esto baje del 3,7%. Es decir, todo el mundo prevé el 4%. Algunos preveían el 5% si el tipo de cambio se iba más cercano a los 1.300, 1.400. Pero si este esquema del gobierno funciona haciendo bajar el tipo de cambio o manteniéndolo en 1.200 para abajo, en 1.100, etc., el piso que se prevé es del 4%. Es decir, que tenemos una aceleración del proceso inflacionario y entonces el tema de la paritaria es clave, porque es el piolín del cual tenemos que tirar. Ahí es un llamado, ¿no?, a la militancia del PO. Salió una declaración de la Coordinadora Sindical Clasista para desenvolver una agitación intensa en todo el movimiento obrero, de que hay que pelear, la presión por abajo se tiene que sentir por abajo para lograr que se reabran las paritarias. La UTA no consiguió nada por carnaval. Bueno, el otro día tuvimos lo de la 60. La 60. Contá lo que es importante. Muy importante. Hicieron una manifestación, los trabajadores de la 60, en contra de la voluntad de la burocracia de la UTA. Recordemos que la UTA fue la que carnerió el paro nacional. Y pedían un básico de 2.500. De 2 palos 500. Muy importante el planteo de los compañeros de la 60. Y hubo una línea de contradicción combativa. Claro, de la 60. Fuerte choque con la burocracia. Y de fuerte choque, sí, los compañeros de la 60 tienen una tradición. Bueno, después estuvo una manifestación, estuvo la manifestación del Sunda también el martes,
Esto de la 60 fue el miércoles, el martes estuvo una manifestación del SUNA, pero más vinculado al problema de los despidos. ¿No? Sí, que es otro aspecto importante, que con esto se va a grabar. Claro. Con este atraso cambiario especulativo. Total, porque el atraso cambiario, perdón, ya te dejo, Juli. El atraso cambiario, ¿qué es lo que genera? Que el ingreso de importaciones, con las cuales no pueden competir la industria nacional. Y por lo tanto va a recrudecer la tendencia al parate económico. Lo que se combina con las altas tasas de interés. Entonces vos tenés una tasa de interés que infarta en la economía, un atraso cambiario que habilita a una llegada plena de importaciones y por lo tanto una tendencia a la parálisis de la industria. Y la tasa de interés a todo el mundo que tiene, no quiero dar malas noticias, que está endeudado con tarjeta de crédito, lo va a agarrar, porque venimos de 16 meses consecutivos de caída de consumo masivo. Marzo también cayó 5 y pico. Y lo único que hacía como, digamos, balanceo para que no caiga el consumo en general era el crédito. O al incremento de la tasa de interés encarece el crédito y por lo tanto va a tratar de bloquear una reactivación por el lado del crédito. Ahora hay que pagar con nueva tasa de interés que ya consumiste. Lógico, y numerosas familias trabajadoras que ya se están endeudando para poder llegar a fin de mes. Porque acá, claramente, la contracara de la fiesta de los especuladores es el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de una manera cada vez más violenta. Acá mencionaban el 3,7 último de la inflación y recordemos que en alimentos fue del 5,9, que es el insumo más básico de la canasta básica con la que sostiene una familia, que son los alimentos. Y no solo eso, sino que este plan de guerra contra los trabajadores que tiene en el salario un punto muy sensible, que efectivamente es lo que todo el mundo discute, sino que, ojo al piojo, que también sabemos que digamos, el nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional trae como condicionamientos reformas muy regresivas en materia previsional y en materia laboral. Acá mencionaban la movilización del SUTNA y de FATE contra los despidos, también contra la pretensión de la patronal de alterar el régimen laboral. Y ese es otro aspecto sensible. Por ejemplo, de lo que se conoce que reclama el fondo y que aparte Milei lo ha hecho bandera y probablemente van a tratar de avanzar, hay aspectos como el problema de las indemnizaciones, es decir, abaratar por completo el despido, privando de un derecho al laburante que se queda sin su fuente de trabajo, pero al mismo tiempo habilitando una cacería, digamos, o un desarme de los trabajadores por parte de las patronales. Y así, derechos laborales muy sensibles. Entonces, este 1 de mayo se inscribe en ese cuadro muy concreto. Por eso la intervención de los trabajadores frente a este escenario, bueno, seguramente nos movilizaremos el 30 con una política independiente para ir a defender que los trabajadores tenemos que ir con un plan de lucha, la huelga general hasta derrotar al gobierno. Y al mismo tiempo levantar una tribuna el 1, porque acá tenemos que seguir trabajando para que lo que aparezca en la escena y de vuelta al cuadro es la intervención del movimiento obrero organizado, con todas sus demandas, que son un programa de choque directo con Milei, el Fondo Monetario y todos sus cómplices. Ahora, una cosa sobre esto. Tenemos una marcha el miércoles hay que convocar. Porque el miércoles con los jubilados es una marcha especial, es la Plaza de Mayo. Siempre creo que es una vez por mes a Plaza de Mayo y otras veces en el Congreso mismo. Este último día en el Congreso fue el miércoles pasado, otra vez una represión. Sí. Mucha gente lastimada, detenidos. Se han naturalizado los periodistas que van todos con casco. El ataque al diputado del Frente Izquierda del PTS, Vilca, Alejandro Vilca, fue brutal. Fue y brutal. tenemos al imbécil de Lemoyne con comentarios racistas que condenamos desde acá y le mandamos una solidaridad también a Vilca. Y ahora este miércoles hay que acompañar a los jubilados que van de Congreso a Plaza de Mayo. Porque como decía Juli, el tema previsional está en el centro del acuerdo con el FMI. El acuerdo del FMI tiene un aspecto que pasa del 1,2 a 1,6 de superávit fiscal. Es decir que el pago de deuda que el gobierno tiene que hacer va a ser a costa de un ajuste mayor. Y la devaluación, que ha sido de un 10% como mínimo, hace que los pesos en términos de dólares sean menos. Entonces, una devaluación monetaria te obliga a una mayor recaudación de pesos para pagar la deuda. Porque si no, digamos, no vas a poder pagar. Y el gobierno se comprometió ante el FMI a reunir unos 4.800 millones de dólares para pagar en junio los vencimientos de deuda que tiene. Hay que ver si lo hace o si no lo hace.
Si no lo hace, va a tener que pagar la deuda de junio con lo que le dio el fondo. Sería un incumplimiento de las metas. Pero tienen que juntar esa plata. Y eso hace con un ajuste enorme. Hay anuncios de nuevos despidos en el Estado para los próximos días. Sí, y tiene la contradicción que, claro, él le dice a los ojeros, el gobierno, o a los exportadores, ¿no? Que se quejan por el tipo de cambio. Antes tenían el blend, ahora está cayendo y no es negocio. Le dice, bueno, métanse en el carry. Pero para el gobierno hay un problema ahí, porque se pierde una mayor recaudación. Porque a los exportadores, al no liquidar, Claro. se pierde el ingreso en una fuente de dólares. O el gobierno le dice, bueno, ok, liquiden a este precio y hacen la diferencia con el carry. Es decir, lo que no se ganan por un tipo de cambio. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Ustedes hagan lo siguiente. Es cierto. Vas a ganar menos, pero... Te sirve mejor un dólar más alto, pero no lo tenés, pero te ofrezco una tasa de interés grande. Entonces, Es un incentivo a la especulación. metete como hace la banca Morgan. Claro. Escuchá la banca Morgan. Lo de JP Morgan es impresionante. Pero el tipo de mandaron a... Bueno, aparte, Sí, hasta sí. octubre hay elecciones, vamos todo ahora. En septiembre Nos vamos. nos vamos. Y le permiten el acceso al mercado único de cambio si ellos pueden comprar el dólar oficial. Lo que acaban de hacer es un peligro enorme. Es un país que está rifado. En un momento de tanta crisis financiera mundial, nos abrimos para gente de capital especulativo a llevarse Sí, es todo. una política de entrega Y total. una cosa, si vos mañana venís con $1.000, ganaste 30% en 6 meses, te querés llevar $1.300. ¿Se entiende? Es decir, que bueno es que vos te llevas lo que trajiste, te llevas lo que trajiste más lo que ganaste en pesos que lo que es en dólares. ¿Dónde sacamos estos $300? Es un saqueo. No, pero ¿de dónde salen estos $300? ¿No Sí, están? o de lo que le prestó el fondo a la Argentina. Claro, o del superávit comercial chiquito que existe. Y si no están, hay que devaluar. Entonces vos tenés que... Se lleva más de lo que traen. Dice, bueno, bien, mientras tanto viene. No, viene y se lleva el 30% más. Y eso lleva a devaluaciones. Mañana te pones una crisis bancaria. Lo hemos visto con Macri. Sí, pasó. Y Sí, aparte, la misma banca Morgan. Es decir, están haciendo una... Y el mismísimo Toto Caputo. Es un Sí, es un replay. replay. Escúchame, un chivo más. El miércoles tenemos la marcha de los jubilados y el jueves hay una movilización en apoyo al compañero Richard Dulli, que es el primer vocal del Sunda San Fernando, que la patronal de Madane Quintanilla, hay una política persecutoria muy aguda, lo quieren desafuerar para echarlo, hay una... Entonces, bueno, nos movilizamos a San Miguel en apoyo al compañero, porque es una política antisindical muy fuerte que está llevando adelante la patronal de Madane Quintanilla de FATE y que hay que apoyar. Así que pasamos el chivo o de Todo el otra apoyo, lucha. Todo el apoyo. Todo el apoyo. Así que, Bueno. ¿qué hacemos? Y el Nos hemos sábado- ido a... Sí. ¿Y el sábado qué? No, el sábado va a haber un plenario, el sábado 26, en las puertas de Morbillo. Para organizar la plenario marcha. obrero para discutir una intervención independiente de los sectores combativos, del clasismo, Muy bien. en la marcha. Y a los trabajadores de Morbillo que siguen ocupando. Sigue ocupada Y Morbillo. además un refuerzo a la ocupación, Total. apoyo y solidaridad. Están pasando cosas interesantes. Por ejemplo, los equipos de fútbol jugó... En Lanús, ¿no? Lanús Banfield, uno de los clásicos del sur, no es el clásico del sur, porque Taller de Escalada es el equipo más Por importante. Por favor. Si quieren, me voy y sigan ustedes. Pero bueno, con la bandera de Morbillo, o sea, hay que popularizarlo, hay que defenderlo, porque aparte, No. con esta política económica va a haber muchos Morbillos. Y la respuesta del movimiento obrero frente a los cierres de fábricas ocupa la fábrica. Es la defensa del puesto de trabajo y la defensa de la unidad productiva. O sea, Lógico. las dos cosas van de la mano. Si no liquidamos la unidad productiva, que es muy útil, ahí en Morbillo se pueden hacer manuales para los pibes Los en colegios. los colegios, pueden hacer una función social muy importante. Entonces hay que defender los puestos de trabajo y defender la unidad productiva como tal, si no el país se descapitaliza. Bueno, ¿qué hacemos, che? Estamos medio pasados de tiempo. sí, Me parece que hoy- queda hoy- todo, Queda todo para la próxima. queda Sí, todo sí. para la próxima. Pero bueno, entiendan. Era una ocasión especial, excepcional, digamos. Bueno, pero los premios hay Tres que troncos darlos. discutiendo del Papa. Un espectáculo único. Bueno, pero los premios hay que darlos Los premios hay que darlos. porque es así. Somos 14 toneladas y hay que postular. Hay que Bueno, postular. una vos postulaste recién. Sí, Lemoine. Sí. Lemoine por sus comentarios racistas contra Vilca, es un Sí, escándalo. sí, Exactamente. Hizo un tweet jactándose, digamos, muy jocosamente en relación a la represión y sube una foto de Vilca gaseado haciendo un comentario diciendo era con agua y jabón.
Es decir, Sí, es un comentario racista por Sí, su sí. condición clasista, racista. No, y de izquierda. Claro. Ellos dicen que de izquierda no se baña. Yo lo Claro. veo a Milei, no tiene mucha pinta de bañarse, digo la verdad. Claro. Es el izquierdista como sucio. Pero también por su condición de morocho, Sí. de ser de Sí. Jujuy. Y la foto es brutal. Pues si lo hubiese, en todos casos condenable, pero la foto de Ale Vilca ahí, uno lo ve, es terrible. Es terrible. No, y aparte, bueno. Yo estuve en la marcha, lo vi, me acerqué a él a verlo en un momento, estaba dentro de un edificio, le tiraron muchísimo le gas. dañó la córnea, tuvo que ser asistido primero en la guardia de la Cámara de Diputados, después fueron al Santa Lucía. Nada, ahora está bien, pero bueno, no es gratuito que te vacíen el gas pimienta en la cara. Así que bueno, desde acá toda Sí, nuestra a Lilia solidaridad. Lemoyne. Y a Lilia Lemoyne Después candidateamos. a Milei, porque ahora se hace el Ahora se hace el papa, papista, luego de haber atacado al Papa, acusado del maligno. de ser el maligno en la tierra. Sí, Sí, por cínico y Cínico, esa es la palabra. Sí, por sí. cínico. No, aparte, un oportunista y y cagón. oportunista. Y cagón. Porque si vos tenés una convicción, Sí, defender. Sí, defendés tu claro. convicción, ¿me entendés? O sea, No tiene ningún principio. no tiene es un el principio. Groucho Marx. Claro, porque sí, hay un cagón que me al molesta final más. demostró ser un oportunista como la casta que decía Claro. combatir, el que se va acomodando de acuerdo Sí, con las sí, sí. circunstancias. Como da el sol. Sos un Bueno, cagón, Milei. Y habíamos dicho de Por eso lo dejó postular- Yuyito. Sí, la otra noticia de la mañana de la que habla el país. Ha Y concluido a esa Yuyito relación. postulemos también. ¿Qué es tomado, no? Un año con mi ley. Bueno. Bueno, y con Yuyito también. Digamos. No, habíamos dicho de postular a los gobernadores porque hoy íbamos a hacer una presentación de elecciones provinciales. Como no la hicimos, yo igual voy a elegir a uno. postulamos igual. No, voy a elegir a uno porque ocurrió algo esta semana. Entre las elecciones que tenemos por delante está la de Salta. Sí. La Salta de Sáenz, ¿no? Un tipo del PJ, del masismo. Y lo voy a postular porque, bueno, estuvieron en un acto común, ellos con Patricia Bullrich, con Petri, anunciando la segunda fase del Plan Güemes. Ustedes recuerdan el Plan Güemes con la supuesta excusa de combatir al narcotráfico. En realidad habilita la intervención de la Gendarmería, las fuerzas represivas federales y demás. Y ya en la zona... Y el operando- alambrado, ¿no? Entre Salta y Bolivia. Claro, pero en Orán. aparte, la operación que tuvieron ya en Orán, en Aguas Blancas, ya causó el asesinato por parte de Gendarmería Nacional de Fernando Gómez. Luego tuvimos Ivo Torres en Jujuy, pero ahora ese plan de una intervención de tipo criminal de la Gendarmería, mientras que convive el poder político con los verdaderos responsables del narcotráfico, es el que quieren extender. Y ahora va a haber elecciones, después lo vamos a ver en Salta, donde Sáenz se va a rogar de ser algo distinto y demás. Y tuvimos la fotito, los tres juntos, anunciando que extienden ese plan Güemes. Así que los candidateamos. En Salta hay que ponerle una fichita a la lista que armamos. Sí, del Frente de Me Izquierda. parece que no va bien. Con los compañeros No Claudio quiero del quemar Plan, nada, no Pablo Dios te López. oiga. ¿Cómo? Dios te oiga. Tengo acá le mando un WhatsApp. Bueno, queda para la próxima. La próxima hacemos el Bueno. informe de las elecciones. ¿Contra quién vamos? Y vamos a Lemoyne. Vamos contra el Vamos a Lemoyne, Lemoyne. Sí, porque no Sí. se puede. Sí, sí. No. Mucha Aparte, provocación. Todo lo que está mal en esta Aparte son tierra. compañeros, digamos, está en la Cámara de Diputados con... ¿Entendés? Es Sí, una sí. cosa... Sí, esta semana también estuvo tuiteando, bueno, ella es una vocera contra la izquierda, entonces asumió su banca Vilma Ripoll, le mandamos un saludo del MST, reemplazó Vamos, Vilma. a Mónica Schlotauer y Vilma juró por la causa palestina. Entonces ya aparece Lemoyne tuiteando, de paso también tuitea contra Vanina, dice otra que igual que Vanina Biasi con el pueblo palestino. Todo lo que está mal en este mundo es Lemoyne. Lemoyne, así que... Bueno, para vos, Lemoyne, pasé a retirarlas acá por Mitre. Y nos vemos el lunes que viene. Creo que viene. nos vemos. Adiós.